Bien, espero que hayas podido aprender entonces los pronombres en inglés. Ahora veamos la siguiente parte de esta frase. Dice, my husband, me, y ahí, por ejemplo, si si el esposo hubiera sido de otra mujer, por ejemplo, podría haber dicho her husband, su esposo, como aprendimos en el video anterior los pronombres. Podríamos haber cambiado my por her, su de ella, no su de mío, my husband. Entonces así se pueden ir cambiando las oraciones de acuerdo a los distintos pronombres. La siguiente parte es my husband was. Mi esposo fue. Y aquí está el uso de el verb to be. El verbo to be, ser o estar. Así que ahora vas a ver un video donde te explico el verbo to be, cómo usar el verbo to be en presente y también cómo usarlo en pasado. Aprendamos entonces sobre el verb to be. El verb to be en español es el verbo ser o estar. Vamos a aprender cómo se usa este verbo en el presente simple y también en el pasado. Veamos cómo se ocupa en el presente simple. Para usar este verbo, el verb to be, necesitamos aprender sus auxiliares, que son estas palabras que están acá. En el presente tenemos 3 auxiliares para el verbo to be, que son am, are y is. Esos 3 auxiliares los vamos a ocupar para realizar oraciones en presente simple. Veamos algunos ejemplos. I am happy. I am happy. Yo soy feliz. Ahora, esta es la forma afirmativa. Para hacer la forma negativa, tenemos que añadir la palabra not. I am not sad, por ejemplo. Yo no estoy triste. Ahora, algo importante es que en este caso no se puede hacer la contracción. Es decir, no se puede decir amd, como si lo podemos hacer con los demás auxiliares. Por ejemplo, con aren't, para hacer la forma negativa, podemos decir aren't. Podemos decir, en este caso, you aren't at home, o también you are not at home. Podemos decir aren't o are not. Lo mismo con isn't. Podemos decir isn't o podemos decir is not. Como aquí, he isn't thirsty. Él no está sediento. O podemos decir he is not thirsty. Pero en el caso de am, no podemos hacer esa contracción. Entonces, para el pronombre I, que significa yo, como recuerdas en los videos anteriores, yo digo I am happy. No puedo decir I is, tampoco I are. Tengo que decir I am. Ahora, para el pronombre you, que es tú, se utiliza el are. You are at school. Tú estás en el colegio. Y la forma negativa, you aren't o you are not at home, en este caso, que tú no estás en casa. Para los pronombres he, she, it, utilizamos is. He is hungry, él está hambriento. She is a nurse, ella es una enfermera. It is big, eso es grande. Y para el caso negativo, decimos he isn't thirsty, él no está sediento. She isn't a pilot, él no es un piloto. It isn't small, no es grande. De esa manera entonces hacemos las oraciones afirmativas y negativas con el verbo to be, con estos pronombres que son singulares. Ahora, con los pronombres que son plurales, como we, you, they, que si te acuerdas, we es nosotros, you, ustedes, they, ellos, se ocupa are para todas las oraciones. We are early. Estamos temprano. Y en negativo, we aren't late. O también puedes decir, we are not late. You are students.
ustedes son estudiantes. You aren't teachers. Ustedes no son estudiantes. No son profesores, perdón. Teachers es profesores. They are quiet. Ellos son calmados. They aren't noisy. Ellos no son ruidosos. Entonces, para estos pronombres que son plurales, we, you, they, se ocupa are. Ahora, ¿cómo hacemos las preguntas con el verbo to be? Veamos algunos ejemplos. They are happy. Ellos son felices o ellos están felices. ¿Cómo podemos hacer esa oración en forma de pregunta en inglés? Simplemente cambiando el verbo to be, el auxiliar del verbo to be, a la primera posición de la oración y, por supuesto, agregándole el signo de interrogación al final. Como vemos en el ejemplo, are they happy? Are they happy? Ellos están felices. Are they happy? Y las respuestas cortas que podemos utilizar son yes, they are. Sí, ellos sí están felices. O no, they aren't. No, ellos no están felices. Otro ejemplo, she is rich. Ella es rica. Para hacerlo de forma de pregunta, decimos, is she rich? ¿Es ella rica? Y podemos contestar, yes, she is, or no, she isn't. Entonces, para hacer las preguntas con el verbo to be, simplemente se cambia el auxiliar del verbo to be a la primera posición de la oración y se coloca el signo de interrogación al final. Aquí podemos ver otro tipo de contracciones que se pueden utilizar con el verbo to be. Ya vimos que no podemos decir am, tenemos que decir I am not, pero sí podemos contraer el verbo to be, sacarle la a y agregársela al pronombre con una apóstrofe y la m. Y se pronuncia am. Podemos decir am not. En el caso de he, también podemos contraer el auxiliar del verbo to be y en vez de decir he is, podemos decir he is not o he isn't en el caso negativo. También con el are podemos ver que se puede hacer la contracción. Podemos decir, en vez de decir you are, podemos decir you're not. Y también con el we y con el they podemos hacer lo mismo. Veamos el caso en pasado. ¿Cómo decimos, por ejemplo, yo fui? En el pasado se utilizan solamente dos auxiliares, que son was y were. Was y were. Ocupamos was con I y con las personas singulares. He, she, it. Y las terceras personas, singulares. He, she, it. Y lo otro, where, lo ocupamos con you, que es singular, pero segunda persona, you were. Y las demás personas, we, you, they. También se ocupa where, para ser el caso afirmativo. Hagamos una oración para que quede más claro. Supongamos que yo quiero decir que yo fui al colegio ayer, o yo estaba en el colegio ayer. Ese es el verbo to be. No fui, ese es el verbo ir. Yo estaba, entonces digo I was at school yesterday. I was at school yesterday. Yo estaba en el colegio ayer. Ahora, si quiero decir que tú estabas, digo you were at school yesterday. Si quiero decir que él estaba en el colegio, digo he was at school yesterday. Y así con los demás. Ahora, si yo quiero decir que yo no estaba, yo digo I wasn't at school yesterday. I wasn't at school. O si quiero decir que nosotros no estábamos, digo we weren't. Y aquí vemos que se ocupa la contracción. También podemos decir I was not. I was not. Pero generalmente se ocupa la contracción y podemos decir wasn't o weren't. Y si queremos hacer la oración interrogativa, simplemente cambiamos el verb to be del lugar y lo ponemos al principio.
Si quiero preguntar, ¿estaba en el colegio ayer? Digo, was I at school yesterday? O si quiero decir que si tú estabas en el colegio ayer, digo, were you at school yesterday? Y coloco el signo de interrogación al final. De esta manera entonces, ocupamos el verbo to be en pasado, como lo vimos ahora, y también en presente, como lo vimos anteriormente.